Qué bueno que están aquí de nuevo, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este tiempo donde hemos estado desarrollando lo que ha sido este video y enseñanza que se titula La Esperanza. Como ustedes se habrán dado cuenta, la semana anterior, nuestro estudio prácticamente estuvimos presentando como evidencia la Biblia, y la Biblia como un punto de referencia, como algo que nosotros consideramos muy confiable. Todos sabemos que la Biblia ha sido discutida, ha sido señalada, pero ha sobrevivido por miles de años, y a pesar de que ha tenido críticas y a pesar de que también ha tratado de que sea anulada, se ha cumplido lo que nuestro Dios decía, que todo pasará, pero la palabra de Él permanecerá para siempre. Una de las evidencias de cómo también la palabra de Dios, la Biblia, realmente tiene su origen divino, decimos nosotros, por cuanto que ha venido expresando cantidad de profecías de hace de miles de años y que se han cumplido. Pero también decíamos aquellas profecías que están por cumplirse, que nosotros decimos que si hay un gran porcentaje de profecías que se han cumplido, evidentemente las que están por delante habrán de cumplirse. La Biblia creemos que es la revelación de Dios, de su persona, de sí mismo, y también revela la verdad acerca de los propósitos que Él tiene para con la creación y para con todo lo que existe. Y hay dos maneras de cómo puede revelarse esta escritura. Una forma es la manera demostrativa, es decir, registra la acción y la interacción de Dios con el mundo y la humanidad. Y esto ha venido pues declarándose y mostrándose conforme ha pasado la historia y los tiempos. Pero también otra manera de poder mostrar esta revelación de Dios, que es a través de la Biblia, lo vemos también de una manera de declaración. Es decir, las Escrituras declaran acerca de la existencia de Dios y de su propósito. Hace declaraciones y afirmaciones directas sobre la naturaleza del carácter y de la naturaleza de Dios. Decimos también que la Biblia no solamente nos muestra la existencia de Dios, sino que también nos muestra su naturaleza. Es decir, Dios no es alguien que ha existido y no se ha dado a conocer. Una de las cosas que dijimos la vez anterior es que uno de los grandes deseos de Dios es el de darse a conocer, el que todos le conozcamos. Y una de las maneras que le podemos conocer es a través de sus atributos, ¿verdad? Durante la historia sabemos y hemos encontrado de que aunque el hombre no ha podido ver palpablemente quién es Dios, pero Dios se revela a través de su naturaleza, la cual es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu, alguien que no tiene principio ni fin, que nos muestra que Él está completo dentro de sí mismo, como alguien que no le hace falta absolutamente nada. Él es absoluto, Él es omnisciente, completamente sabio, perfecto, diríamos, como en todo su sentido. No está limitado a nada ni a nadie. En otras palabras, estamos hablando de un ser completamente omnisciente, completamente omnipotente. Dios, decimos, es alguien que quiere darse a conocer a nosotros y que conozcamos cuál es su propósito del por qué Él ha creado todas las cosas. Jesús dijo en determinado momento en Juan capítulo 17 y versículo 3, cuando decía: y esta es la vida, que te conozcan a ti. El deseo de Jesucristo era que la humanidad conociera quién era Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Es algo hermoso el saber que este Dios que ha creado los cielos, la tierra y el mar, no es un Dios que ha dejado abandonada su creación, sino que es un Dios cercano y es un Dios que quiere darse a conocer. Y como dijimos hace un instante, una de las maneras que lo hace es a través de las Escrituras que Él ha dejado, que Él ha revelado, pero no solamente por eso. Las Escrituras lo que hacen es manifestar su carácter y también manifestar su naturaleza. Por ejemplo, las Escrituras nos hablan acerca del gran conocimiento que tiene Dios. Nos habla también de su gran bondad. Nos habla también del gran amor que tiene Dios, de su santidad. Nos habla de su justicia. Nos habla de su misericordia. Nos habla que en esencia Él es la verdad y que en Él mora todo el poder, y también, por supuesto, que Él es soberano en actuar y en hacer como Él desea. Pero algo muy interesante, dentro de sus atributos, y que son atributos, diríamos, comunicables, tenemos, como dice Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Dios es un ser completo de sí mismo y decimos que no le hace falta absolutamente nada. Y siendo Él el creador de todo cuanto existe, ocupa la creación también para darse a conocer. Dice el libro de Hechos, es uno de los escritos por San Lucas en el capítulo 17 y en el versículo 24 y 25, cuando él dijo que Dios, quien hizo el mundo y todas las cosas que en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni tampoco es servido por manos humanas, como que si Él necesitara de algo, ya que dice que Él mismo es el que le da a toda la gente el aliento de vida y el que sustenta todas las cosas. ¿Por qué dice eso? Porque Dios es espíritu. Él no habita en construcciones que el hombre haya podido hacer. Antiguamente se creía de que la iglesia era ese lugar donde estaba construido de 4 paredes, con sillas o bancas, pero Dios se ha mostrado de que en realidad Él es espíritu. Otra de las cosas que muestra la Biblia como parte de su carácter y de su naturaleza y de sus atributos es que Dios es omnisciente, completamente sabio. En el Salmo 147 y en el versículo 5 se dice que su entendimiento es infinito, nadie lo puede alcanzar. Otro atributo hermoso que vemos en Dios y con el cual también se quiere dar a conocer es que Dios es perfecto en sí mismo. Y en esta perfección también vemos su santidad. Dios prácticamente ha mostrado de que en Él no hay ninguna falla. Y este atributo de Dios es el que está estrechamente relacionado con los demás atributos que queremos presentarle. Por ejemplo, hablamos de que Él es perfecto, pero cuando hablamos de que Él es perfecto también hablamos de su santidad. La santidad es como decir, no le falta nada, está completo en sí mismo. La palabra santo, literalmente, en realidad lo que significa es ser apartado o diferente a cualquier otra cosa. Como dice allá en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, que dice, no hay santo como el Señor. De hecho, no hay nadie fuera de ti que sea santo como tú eres santo. Estos son de los atributos de Dios. Otro de los atributos de Dios con el cual Dios se quiere dar a conocer es que Él es amor. Él es amor. Este atributo es de los más hermosos y como Dios siempre ha querido comunicarlo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios. Dice, el amor que Dios tiene para con nosotros. Y Juan dice allí que Dios
es amor. Es más, si bien es cierto que Dios nos da de su amor y se da a conocer con su amor, en esencia, en naturaleza, Él es amor. Y entonces, estos atributos de los cuales la Biblia nos viene hablando son de los atributos con los cuales Dios se quiere comunicar con nosotros, se quiere dar a conocer. Pero por otro lado, también diríamos que una manera más demostrativa para quererse dar a conocer es a través de su misma creación. ¿Ve? Decimos esto porque si Dios tiene el deseo de darse a conocer, Él va a buscar diferentes maneras de darse a conocer a tu vida. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no se hace presente? ¿Por qué no se presenta directamente? La Biblia dice que Dios es tan completamente santo y nosotros somos creación de Dios, polvo por así decirlo, que no soportaríamos ver directamente la presencia de Dios. Tendríamos que revestirnos de una nueva naturaleza, una naturaleza la cual nos veríamos nosotros totalmente sin pecado, para que nosotros podamos soportar la presencia de Dios. En algunos pasajes en el Antiguo Testamento, algunas personas alcanzaron a ver algunas partes de Dios y otros dijeron, soy muerto. ¿Por qué? Porque he alcanzado a ver, aunque sea una parte de Dios. Pero Dios ha buscado las diferentes maneras de darse a conocer. Y una de las maneras de darse a conocer es a través de su creación y a través también de mostrarnos cuál es el propósito de por qué Dios hizo esta creación. Diríamos que la Biblia nos muestra que antes de que existiese lo que hoy existe, diríamos, antes de que existiera algo, antes de que existiera el tiempo, el espacio o que existiera aquellas cosas que son de materia, físicas, antes de que todas esas cosas existieran, ya existía Dios. Ya estaba Dios. ¿Quién es Dios? Un ser que está mucho más allá de nuestros propios entendimientos, de nuestra propia capacidad de llegar a comprender o de describir quién es en realidad totalmente Él. Sin embargo, Dios va a utilizar su creación para darse a conocer. Él se da a conocer a través de las Escrituras. Nosotros podríamos pasar un buen tiempo mostrando la autenticidad y la veracidad de que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios ha venido para revelar los atributos y el carácter de Dios. Pero nuevamente decimos que también Dios usa la creación. San Pablo sabía muy bien esto. Y en Colosenses, en el capítulo 1 y en versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente: porque en Él, es decir, en Dios, en Cristo también, fueron creadas todas las cosas. Este pasaje que estamos citando no solamente nos muestra que Dios es el creador de las cosas, sino que también nos muestra su propósito. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él y también para Él. Y Él es el que existe antes de todas las cosas. Y ahora que ya fueron creadas, todas esas cosas en Él subsisten o se mantienen. Este versículo verdaderamente sí que es muy revelador. No solamente nos dice que Él es el creador, sino que existía antes de que estas cosas fueran creadas y que ahora que han sido creadas, Él es el que las sustenta y también las sostiene.
Es decir, que Dios muestra su grandeza en cada uno de estos atributos que hemos visto anteriormente y que está muchas veces más allá de nuestra capacidad de poder comprenderlo al 100%. ¿Por qué? Porque la grandeza del Señor es inescrutable, grande. Como dice el Salmo 145, versículo 3, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Es decir, que no lo alcanzaríamos nosotros a conocer. Como decía Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las grandezas, de las riquezas de Dios, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios, insondables son sus caminos. Nosotros cuando reconocemos que ha sido Dios el creador de todas las cosas, decimos que esta creación le está dando a conocer aún más a Él. En el Salmo número 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que la creación le está dando a conocer. Y en esa creación nosotros descubrimos que Dios es un Dios que no está limitado para nada. Él en su creación hace cuanto Él quiere hacer y cuanto Él ha querido haber hecho, lo ha hecho. Jeremías capítulo 32, versículo 17, hablaba de eso. Cuando decía, Señor, tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido y nada es difícil para ti. Es decir, que Dios, lo que Él quiso crear, eso ha creado. Para nuestro Dios, como dice la Biblia, no hay nada imposible ni tampoco difícil. No está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, no tiene ningún límite. Así que nosotros podemos decir, si Él ha creado todo, también Él tiene el control de todo. Todo lo que Él ha creado está en su dominio. Por ejemplo, dice el Salmo 135 y versículo 6, todo lo que el Señor quiere, dice, lo hace en el cielo y también en la tierra. O como dice en otro pasaje en el libro de Apocalipsis, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. En otras palabras, estamos diciendo que la creación es una de las maneras como Dios demuestra que Él es un Dios poderoso, que es un Dios creativo, que es un Dios que sostiene las cosas y que existió antes de las cosas, pero que Él las ha traído a la existencia. Por supuesto, hoy en día estamos conscientes de que existen profesionales, científicos, que creen que la Tierra y el universo no fueron creación, sino que es algo que ha evolucionado por millones de años. Pero hay algo extraordinario. Así como existen algunos científicos que tratan de anular que el planeta Tierra donde nosotros existimos no es por creación, así podemos decir que también hay una gran cantidad de hombres sabios, estudiosos, filósofos, científicos, hombres que se han dado a la ciencia y han demostrado o han dado a conocer que todo el universo, la Tierra y lo que en él habita, no pudieron haber sido creado, haber aparecido por casualidad, sino que evidentemente hubo un diseñador, hubo un creador. El mismo Einstein decía, ¿verdad? Él decía, algún día voy a descubrir a Dios, decía, en su taller aún creando más cosas. Es decir, él estaba consciente de que hay un Dios creador. Había un doctor, el doctor Francis Collins. Esta vida era un ateo,
pero se le dio el trabajo, ¿verdad? Bueno, él es un doctor en química por la Universidad de Yale. Se graduó como médico en la Universidad de Carolina del Norte y prácticamente el doctor Francis ha dedicado toda su vida, parte de su vida profesional, en la investigación sobre la salud humana. Pero hicieron un grupo de investigación allá por los años de 1999. Él dirigió un proyecto que se llamaba el Proyecto de el descubrimiento y de la formación de lo que es el genoma humano. Y en ese tiempo él era un ateo, no creía en Dios, pero cuando poco a poco fue dándose cuenta cómo era el genoma humano, él llegó a decir verdaderamente, aquí esto no fue hecho por casualidad. Detrás de todo esto hay un diseñador. Y él dijo esta expresión cuando se terminó el genoma humano y el grupo investigó. Él dijo estas palabras: miren cómo nos habla Dios. Así que, tremendo. Hubo un también filósofo muy famoso y teólogo, William Paley, escribió un libro que se titulaba Una visión de la evidencia del cristianismo. Este libro se convirtió por varios años como una lectura obligatoria en la Universidad de Cambridge. Y dentro de este libro, él hacía una ilustración y él decía lo siguiente: ¿cómo es que ustedes piensan de que el planeta Tierra y el universo, todo ha sido por pura casualidad o por evolución? Y él ponía un ejemplo, decía, bueno, si usted caminara libremente y se tropezara con una piedra, usted podría decir, bueno, ¿quién puso esta piedra? Y usted podría decir, bueno, quizás la casualidad o algo, un derrumbe, y esa piedra llegó a ese lugar. Pero cuando usted mira, por ejemplo, da 2, 3 pasos más adelante y en el camino usted encuentra un reloj. Y cuando mira ese reloj, usted se haría la pregunta, ¿y cómo vino a dar este reloj? ¿Y este reloj cómo fue que se formó? Y usted trata de abrir el reloj y ve que tiene piezas tan finitas, tan funcionando cada uno según como alguien podría haberlo hecho. Entonces alguien diría, aquí hay un creador. Lo mismo podemos decir, decía el doctor. Esta Tierra, este planeta, funciona con un equilibrio tan fino que cuando algo muchas veces se tiende a dañar, comienza a dañarse varias cosas. Entonces dice, este planeta y el universo funcionan con un equilibrio tan perfecto que evidentemente aquí hay un creador. Así como usted dice, por ejemplo, los que creen en la evolución, ¿usted cree que si nosotros le quitáramos todas las piezas al reloj y lo metiéramos en una cajita y lo moviéramos de diferente modo, cree usted de que ese reloj se podría armar él solo? Y todos dicen, por supuesto que no. Lo mismo es la Tierra y el universo. Cada cosa que existe está en su respectivo lugar haciendo una función necesaria para la existencia y el equilibrio de todo cuanto más existe. En fin, podríamos nosotros seguir hablando sobre esto, pero lo que sí queremos decirles es que cuando nosotros vemos este planeta tan hermoso, cuando usted sale al campo o mira los animalitos que habitan en el campo, la naturaleza misma, usted dice, aquí hay un creador. El apóstol San Pablo llegó a decir eso en Romanos capítulo 1, versículo 19, que la creación está demostrando a Dios, dando a conocer a Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 1. Esto lo escribió San Pablo.
En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, fíjese, lo que de Dios se conoce les es manifiesto por Dios. Es decir, Dios se lo manifestó. ¿Pero cómo? Versículo 20. Por las cosas invisibles de Él y su eterno poder se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice, que nadie tiene excusa. En otras palabras, Dios se ha dado a conocer por medio y a través de la creación y lo sigue haciendo. Incluso entre aquellos que creen que el mundo, ¿verdad?, fue creado por Dios, quiero decirles que lamentablemente pues hay diferencias uno de otro. Por ejemplo, ¿qué diferencias hay? Aunque se creen en Dios. Una de las diferencias es que dice, bueno, ¿y cómo fue creado Dios? ¿Cómo creó Dios la tierra, los cielos? Y dice, bueno, fueron creados en 6 días. Y otros dicen, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque la tierra tiene millones de años. Y hay una diferencia entre eso. Con todo y eso, las vidas pueden decir, creemos que realmente hay un diseñador. Hay una mano creativa en todo esto. Pero yo quiero decirles que hay otro aspecto también con el cual Dios se quiere dar a conocer. Y es cuando Dios creó al hombre. Es decir, la creación de Adán y Eva. Dios creó todo lo que existe. Pero en el 6º día se dice que creó Dios a Adán y a Eva. Dentro de la creación también encontramos que Dios se ha querido dar a conocer. La Biblia dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que dominen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra. Y dice la Escritura que el 6º día, después de que Dios hubo creado todo lo demás, formó, dice, al primer hombre. Lo hizo del polvo de la tierra. Y luego dio vida al hombre y el hombre se convirtió, dice, en un ser viviente y Dios le llamó Adán. Por supuesto, después de Adán, dice que de la misma naturaleza de Adán, Dios tomó de Adán y formó a la que vendría a ser su mujer llamada Eva. Ahí creó Dios a la primer mujer. Adán la llamó Eva. Y Adán y Eva se logra distinguir que era diferente a toda la demás creación. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era de que Dios quiso, a Él le plació poner su imagen en el hombre. Pero alguien diría, pero ¿cuál es entonces la imagen que Dios le puso al hombre? Porque hoy en día los hombres son tan distintos uno del otro. No precisamente tiene que ver con la figura exterior, sino lo que tiene que ver con el interior. Dios puso en el hombre algo que no estaba ni en los animales ni en otra cosa, que puso su imagen. Y cuando nosotros decimos que Dios puso su imagen, nos referimos a 3 cualidades que están en Dios y que Dios las ha puesto también en el hombre, donde ha depositado de su imagen. Son 3 cosas. Una de ellas tiene que ver con el intelecto, otro tiene que ver con los sentimientos y lo tercero tiene que ver con la voluntad. Alguien ha cuestionado y dice, bueno, pero también los animales tienen intelecto, tienen sentimiento y tienen voluntad. Podríamos decir que sí, pero no en el grado mayor y más perfecto, diríamos, como Dios lo hizo en el hombre. Alguien podría decir, bueno, los animales también tienen alma, es cierto, pero no en la medida como Dios se lo dio
al hombre. Entonces, la pregunta aquí, ¿y por qué Dios hizo al hombre? Dios hizo al hombre para que la gloria de Dios fuera manifestada aquí en la tierra. Esa fue la razón de por qué Dios le dijo al hombre, ¿verdad?, que había sido creado del polvo de la tierra. Le dijo, ya cuando estaban en pareja, creced y multiplicad y rellenad toda la tierra. ¿Cuál era el propósito? De que toda la tierra, la gloria del Señor pudiera darse a conocer en todo lugar. Quiero decirles que Adán y Eva vinieron a ser seres vivientes. ¿Por qué? Porque la vida de Dios, la imagen de Dios había venido a sus vidas. Entonces había una relación con Dios muy diáfana, pero también había una relación de Adán y Eva entre ellos con mucha armonía. Es decir, la relación con Dios era una relación de mucha satisfacción. El hombre se sentía satisfecho con Dios, no le faltaba nada. Y aunado a esto, Dios le había dado a su pareja. Viviendo como pareja, se amaban. Dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y podían decir, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Fueron puestos en un jardín llamado el Edén y vivían felices, en comunión con Dios y en comunión consigo mismo. La pregunta es, ¿está viviendo la humanidad de esa forma hoy en día? Creo que todos sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es que hoy en día predomina el egoísmo, predomina el orgullo. Casi nadie quiere conocer a Dios, ni quiere darle lugar a que Dios sea conocido. Pero en esta hora, por eso estamos viendo esta programación que se llama La Esperanza. Dios quiere mostrarnos cómo es que Él se quiere dar a conocer y cómo Él anda en pos de nosotros para que nosotros le conozcamos. Él desea que la humanidad entera pueda haber una armonía de amor y de comprensión los unos con los otros. Pero la pregunta es, ¿y cuál es ese camino? Yo quiero decirle que ese camino está en la persona de Jesucristo. Jesucristo ha venido para dar a conocer al Padre también de la misma manera. Dijo el Señor Jesucristo en un momento dado cuando Él decía que Él vino para dar a conocer al Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en Él, que está en el seno del Padre, ha venido para darle a conocer. Y de eso se trata este mensaje de la esperanza. Esperamos que usted continúe con nosotros. Hasta la próxima.